Buenos días, amigos e internautas de las redes sociales, lectores de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y en ocasión de esta mañana nos acompaña en esta sala de redacción el abogado Wilfredo Méndez. Él es coordinador nacional del movimiento que impulsa al precandidato presidencial Jorge Cálix, un joven, hasta este momento un fenómeno político en nuestro país que ha dado mucho de qué hablar. Usted ya estará al tanto de quién estamos hablando. Precisamente es lo que nos atañe en esta mañana. Bienvenido a esta sala de redacción, abogado. Un honor estar aquí con usted y pues un saludo a todos los que lo siguen día a día. He de decir que ya hemos tenido muchas pláticas con el abogado en el pasado en materia de derechos humanos, de defensa, donde también es un amplio campo que tiene conocimiento. Sí. Sin embargo, hoy se ha metido más de lleno al ruedo político. Hoy está coordinando un movimiento que pretende llevar a la silla presidencial y con ende al poder a un joven político, Jorge Cálix, que también lo hemos tenido en este espacio, es conocido por todos, ha dado de mucho que hablar por su enfrentamiento con el poder. Esto lo ha tenido en las portadas y en la boca de todos los hondureños. Hay un verdadero enfrentamiento, es una campaña. Usted nos dirá, abogado, que es el coordinador nacional de este movimiento. Iniciemos por comprender cómo inicia todo este proyecto político en el que usted primeramente cede un espacio para coordinar esta campaña a nivel nacional, porque también tenía aspiraciones políticas. Correcto. Habrá que decirlo. Correcto. Bueno, en efecto, tal como usted lo ha señalado, empecemos por el fenómeno político que representa el abogado Jorge Cálix en este momento, que ha venido arrastrando un debate permanente alrededor de los temas nacionales, pero sobre todo de los desafíos del poder, como usted muy bien lo menciona. El primer desafío a esa estructura de poder que se impone es cuando él se nomina como candidato a la presidencia del Congreso y gana esa presidencia del Congreso por 86 votos. Eso es extraordinario porque solo necesitaba 56, mayoría simple. En este caso, él atropella en sus derechos, lo hacen que entregue una diputación ganada legítimamente y se impone. Por eso yo siempre menciono, este gobierno no solo se caracteriza por el nepotismo, que es el control familiar, sino el despotismo, que es cuando no se respeta la ley, cuando se imponen las cosas por la fuerza. Jorge sigue su trayecto político lejos de reconocer esa entrega que él hizo, esa acción de desprendimiento. Lo que recibe son ataques, descrédito, campañas sucias y al final una expulsión que estaba escondida ahí, que no escondida, pero sí la pretensión clara y manifiesta que se va dando constantemente hasta que se descubre de que hay una suspensión de sus derechos producto de esa expulsión. Entonces, en ese sentido, en este momento, cuando yo observo este panorama y miro al Jorge Cálix enfrentarse, ser consistente, ser persistente, tener criterio propio, tener un pensamiento que apegado a las justas causas, digo yo, creo yo que hay que apoyar a este candidato y por lo tanto mi pretensión en la precandidatura presidencial dentro de Libre la pongo a un lado, nos acercamos, hacemos una alianza en conjunto con el movimiento Honduras Libre, Conjuntos por el Cambio y a partir de ahí nos integramos. En ese momento yo asumo la jefatura de campaña y ahora pues Jorge me ha confiado algo mucho mayor, que es la coordinación nacional del movimiento, lo que significa que no solo tengo que estar al pendiente de toda la campaña que se desarrolla, sino de todo el tema organizativo nacional y todo lo que conlleva llevar a Jorge a la presidencia de la República. Nosotros creemos que solo tenemos que pasar la primaria y ya ganamos la elección, porque ahí vamos a hacer un análisis de los candidatos. Aún falta un camino por recorrer para llegar a esto. Sin embargo, en este corto tiempo ha pasado de todo. Habrá que decirlo, hemos tenido, usted ya mencionó, algunas campañas de descrédito. Justamente quiero reflexionar en esto último que mencionaba, una expulsión. Desde el gobierno se ha mencionado que ha sido una autoexpulsión, queriendo referir que Jorge Cálix él mismo se expulsó del partido. Esto es lo que están defendiendo el gobierno. Yo planteo los dos escenarios haciendo un contraste. Sin embargo, Jorge Cálix dice me expulsaron, y dice mejor regreso a los orígenes que a la cuna a la cuna política de donde salió, que es el Partido Liberal de Honduras.
Realmente, entonces, hay que aclarar este concepto, ustedes que están ahí, porque nos interesa que todos lo tengan claro, porque se está manejando de los dos lados. Por una parte, autoexpulsión y por otra parte, expulsión. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una expulsión, o sea, si bien es cierto, la figura no existe dentro de los estatutos y lo demás, pero para que lo comprenda la población en general, pues al suspenderle los derechos a una persona y decirle usted no tiene derechos dentro del partido, lo está relegando. Incluso el presidente Zelaya, el expresidente Zelaya, cuando uno de sus colegas le pregunta, bueno, pero ya está claro entonces que el Tribunal de Honor no ha expulsado a Jorge Cálix. Eso fue hace unos días, hace unos 3 días, 4 días. O el viernes sábado, porque el viernes nos dimos cuenta de eso. ¿Qué sucede en ese momento? Él dice, un momento, no me metas en problemas, porque la gente del Tribunal de Honor es gente seria, ¿verdad? Y ellos son autónomos. Entonces, ¿qué significa eso? Es decir, al final entonces lo que ha dicho Rodolfo Pastor es lo cierto. Pero bueno, ya esa agua corrió. Esa agua no sabemos por dónde anda ya en el río. Lo concreto es que ante esas circunstancias y sabiendo de que un movimiento político no se puede inscribir si no tiene candidato presidencial, prácticamente se lleva de encuentro a los diputados, a las alcaldías, a toda la estructura nacional. Porque mire, por ejemplo, estamos en Francisco Morazán, si nosotros no presentáramos diputados por Francisco Morazán o no presentáramos el candidato alcalde aquí, no hay problema. O no puede presentar usted 3 departamentos. El problema es cuando usted le dice en su candidato presidencial no se inscribe, pues entonces se llevó toda la planilla completa. Ante esos hechos, nosotros dijimos, bueno, hay que actuar con celeridad en razón de que si esto ya se descubrió, lo que nosotros ya olíamos, pues entonces, señores, aquí ya está consumada esta cosa. ¿Para qué vamos a discutir más? Imagínese usted al abogado Jorge Cálix en una asamblea de 400, 800 personas del oficialismo, donde todos los que estén ahí sean empleados del gobierno y lo demás, ¿qué van a decir en contra de Jorge? ¿Qué van a decir a favor o en contra de Jorge? Lógicamente, eso estaría bien trabajado y la expulsión pues es una cuestión inminente. Por eso, nosotros el día de antier, Jorge dice, me doy por expulsado. Y el día de ayer se presenta ante el Partido Liberal para decir, señores, presento mi solicitud para ingresar al Partido Liberal. Entonces, para que quede claro y todo el mundo lo entienda, ya no forma el precandidato presidencial Jorge Cálix del Partido Libre. No. Eso hay que estar claro clarito, en este momento. Clarito. Sin embargo, hace falta este acto oficial que sí lo quiere realizar el gobierno, habrá que decir, para exponerlo y llevarlo ante la Asamblea. O sea, es un acto protocolario, porque la Asamblea al final es la que tiene que decidir, pero ustedes, conociendo el resultado, se anteponen y dicen... ¿Para qué vamos a esperar eso a octubre y noviembre? No lo vamos a... Correcto. No lo vamos a realizar, ¿verdad? No se va a exponer. En este momento, el precandidato presidencial Jorge Cálix no forma parte del Partido Libre ya, por quien inició a correr por la silla presidencial. Ahora regresa al Partido Liberal. Ahora... se va a buscar esta candidatura dentro del Partido Liberal, pero hace falta también aquí otro camino. Las bases del Partido Liberal, por decirlo de alguna manera, están divididas entre quienes sí lo aceptan, quienes no lo aceptan. Sin duda que representa un caudal de votos y a nivel de estrategia es de alguna manera una estrategia y es algo a considerar dentro del Partido Liberal. ¿Cómo está esta situación al interno del Partido Liberal? Porque se presentó y dijo, regreso a mi casa, estos son los orígenes, pero ¿cómo ha sido el recibimiento? Primero hay que recordar que los diputados reunidos el domingo resuelven irse con el diputado Cálix. Eso significa 10 diputados menos en el Congreso de la República para Libre, primera cosa. En segundo lugar, al día siguiente están convocados los coordinadores de todo el país. Esa era nuestra gran preocupación. ¿Cómo lo iban a tomar los coordinadores? ¿Qué decisión se iba a tomar? Teniendo en cuenta todos los elementos que usted menciona, que dicen que si está expulsado, que no está expulsado, pues la gente lógicamente duele mucho. Imagínese usted decidir irse del partido que usted creó, que dolió tanto, que hay mártires, que hay sangre, que hay un montón de sacrificios personales, duele muchísimo. Sin embargo, la bandera son los principios y valores que tenemos. Y luego los coordinadores dicen, con todo ese dolor, apoyamos a Jorge para que se salga del partido que no lo quieren. Pero no solo eso, licenciado, sino que ahí mismo, y eso fue lo que más me sorprendió, se mociona para que Jorge inicie de inmediato la incorporación al Partido Liberal. La estrategia de ese momento era, cuando nos reunimos con los diputados, miren señores, planteémosle a los coordinadores que nos vamos de libre, pero analicemos para dónde nos vamos, démonos un tiempo. No hubo tiempo. De inmediato se le ordenó al candidato
Jorge Cálix que fuera el Partido Liberal. Por eso usted mire esa celeridad en el que se da. Entonces, ¿qué sucede? Jorge está fuera de Libre. No solo él que esté expulsado, yo no estoy expulsado de Libre. Sin embargo, mi decisión es apoyar este proyecto político como los coordinadores departamentales que no están expulsados. Nos vamos con el presidenciable Jorge Cálix. ¿Y qué sucede cuando anuncia el presidenciable que se sale de Libre y se incorpora al Partido Liberal en su solicitud? Yo, en mi condición de coordinador nacional, empiezo a recibir llamada tras llamada de alcaldes liberales en todo el país dispuestos a respaldar la candidatura de Jorge Cálix. Pero además un ambiente muy positivo, porque cuando Jorge se presenta ante las autoridades del Partido Liberal, prácticamente hay un recibimiento total, casi total, digámoslo. No, uno no puede decir total porque, claro, hay 1, 2, 3 que no están de acuerdo, pero esa es la dinámica de la democracia. Hay algunos que no están de acuerdo y eso se respeta adecuadamente. Pero lo más importante en todo eso es que la amplia mayoría está de acuerdo en Jorge. Aquí se juntan dos cosas que son muy convenientes para el país. Primero, un partido liberal que se presente en este momento como la opción política ante el fracaso de Libre y ante lo impresentable del Partido Nacional. Pero también un candidato fuerte, con prestigio, con agallas, con firmeza, con convicción, que no tiene partido en este momento. Y entonces, juntados los dos, el Partido Liberal y el Partido Libre, es una combinación perfecta para ganar las elecciones del otro año. Ahora voy a trasladarle una inquietud de la población, ya tal vez no a nivel de política, pero ustedes tienen que tener claro como políticos que la población tiene mucha desconfianza ya en todos los políticos, y no es cosa menor porque ha sufrido por una clase política de sección tras de sección, año tras año, promesas incumplidas. Entonces hoy por hoy existe un alto nivel de desconfianza hacia todos los sectores, no hacia uno en particular, ni en contra de alguien en particular, hacia todos los sectores. La población, a nivel de población, se habla, y esto lo decimos porque como periodistas escuchamos todos los sectores, y estas son las inquietudes que nos trasladan, de una amistad del precandidato presidencial Jorge Cálix con el asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales. Siempre hubo una amistad, hasta hace poco fraccionada por el incumplimiento de algunas promesas entre partes. Sin embargo, la población todavía rumora que hay algún tipo de alianza y que esto que está sucediendo en este momento, la campaña de ataques, la autoexpulsión o la expulsión también, todo esto es parte de un número político más. Es decir, todo está mancuernado, hay un guión en esto y se está simplemente siguiendo un guión. Esto es lo que se rumora, que ustedes tienen que saber, nosotros lo trasladamos. Sí, claro. Usted tiene las cámaras para aclarar esto y referirse al pueblo, porque el pueblo esto es lo que dice. Aquí hay nuevas alianzas y es más de lo mismo. Usted lo dirá. Yo creo que la mejor referencia para contestar esa pregunta soy yo mismo. Recuerde que yo he tenido una postura lo suficientemente independiente, autónomo, frente al coordinador del partido. Eso me valió prácticamente un relego. Me relegaron, nos desacreditaron también en un momento determinado con campañas sucias y lo demás, y el grado también de marginación de la gente muy cercana a mí. Y por lo tanto, cuando yo escucho al inicio que algunos mencionaban que Jorge era una jugada del presidente Zelaya, del coordinador del partido, pues mucha gente me lo dijo a mí también. Pero mi primera cuestión era, ¿me convenzo yo que este candidato con el que estoy no es una jugada más del enemigo del propio partido, del que ha degenerado la visión y toda la concepción que teníamos como resistencia nacional? ¿Voy a ser yo, Wilfredo Méndez, que va a apoyar un candidato que realmente es una pieza de juego de Mel Zelaya? No, en ningún momento. Personalmente, no. Por eso cuando yo miro la evolución de todo el proceso en el que Jorge va participando y veo la contundencia y el compromiso, digo yo, hay que juntarnos, hay que unirnos. Y sobre todo en las primeras conversaciones, licenciado, que tenemos con Jorge, hay una decisión que también a mí me hace asentar más mi convicción. Y es que él me dice, Will, vamos por la coordinación general del partido también. Al decir vamos por la coordinación general del partido también, usted le está tocando las barbas al presidente, a Mel Zelaya. ¿Por qué? Porque es lo que más le importa. A él no le importa la presidencia de la República incluso, pero la coordinación del partido sí, porque esa es su instancia de negociación, su órgano de negociación.
Ahora, cuando yo ya asumo la jefatura de campaña, me empiezan a decir, Wilfredo, pero ¿qué pasa con Jorge? Jorge puede ser una jugada de Mel. Y yo empiezo a mencionar clara y contundentemente que lo que yo he conocido y que ahora conozco más de cerca con Jorge, ahí tenemos un hombre auténtico, con una propuesta auténtica. ¿Cómo va a ser posible que pueda ser un candidato de Mel Zelaya con toda la persecución que se ha hecho contra él, con el desprestigio que se ha montado en contra de él? ¿Cómo va a ser candidato de Mel Zelaya si aquí tiene equipos de trabajo que día a día diseñan con él las estrategias políticas completamente en contra del melismo que tanto daño le ha causado al partido? Entonces, por lo tanto, este paso que Jorge da es un paso auténtico y es un paso en el cual el liberalismo, afortunadamente, y sus principales líderes están convencidos. Y están convencidos porque también Jorge ha tenido una relación como auténtico demócrata muy estrecha con todos los liderazgos políticos, y en ese sentido tenemos un candidato con independencia, con autonomía. Incluso, y cierro acá esta parte, él nos dice en una reunión, si salimos nosotros y nos vamos al Partido Liberal es para hacer las cosas distintas. Si no, para esa gracia nos quedamos en libre. Hoy por hoy, el precandidato presidencial Jorge Calix no es amigo del asesor presidencial Manuel Zelaya. Yo creo que este tipo de cuestiones, cuando se dan este tipo de choques, la amistad debe de prevalecer, o el respeto, el ser caballero, ¿verdad? Podemos tener amplias diferencias. Fíjese, licenciado, que esa es una de las cosas que yo resiento mucho. Cuando miro, fíjese que me encontré, para ejemplificarles, recién ganada la elección, a uno de los que es ministro, o sea, un ministro actualmente, que bueno, murió esa persona, que fue un magistrado del Tribunal Electoral, y también un ministro. Y mire, yo intenté saludarlos y se dieron la vuelta. Es decir, son doctores, o sea, han estudiado tanto como para el hecho de que yo piense distinto me vean como enemigo. Yo no soy enemigo de nadie. Igual Jorge no tiene por qué ser enemigo del presidente Zelaya. Es decir, claro que hay diferencias enormes que los separan, en el cual no van a compartir y no comparten la visión política. Yo no compartí la visión política y la forma en cómo Mel Zelaya llevaba el partido. Yo por eso me aparté de ese proyecto político, y usted lo sabe muy bien. Yo me hice a un lado y no respaldé. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que iba a pasar, porque yo ya tenía conocimiento de la forma de operar del melismo. Pero eso no significa que ellos sean mis enemigos. Como auténtico demócrata y como un caballero que soy, pues yo los tengo que saludar, platicar con ellos, pero sencillamente no caminamos en el mismo camino por el cual estamos nosotros luchando políticamente por el bien de la nación. Y usted lo mencionaba muy bien, la gente tiene un nivel de desencanto. Imagínense, la gente ahora, antes decía, bueno, al menos este partido de izquierda va a hacer algo. Y el nivel de decepción ahora de la gente está grande, ni la izquierda ni la derecha. Por lo tanto, son las personas las que tenemos que hacer la diferencia. Sí, ¿qué decirle a esa población, a ese sector disidente que al afrontar al poder, porque de una u otra manera el asesor presidencial representa el poder en este momento, el poder en el ejercicio en este momento, aunque no es el presidente de la República, es un asesor presidencial, sin embargo, lo representa. ¿Qué decirle a ese sector que siente que incluso al tener esta afronta llama a Jorge Calix como un cadáver político? Y esto lo digo entre comillas para que no se interprete de nosotros o una posición como tal. Estoy repitiendo palabras de sectores que le han llamado de esta manera porque su lucha es frontal. O sea, han emprendido una lucha, y digo todos ustedes porque han emprendido una lucha con el poder. Contra el poder. Contra el poder. Bueno, fíjese que resulta ser bastante irónico ese tipo de señalamientos, considerando que en este momento Jorge Calix es el candidato que todavía falta que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal resuelva, pero desde ahora se convierte en el candidato más fuerte dentro del Partido Liberal. Una persona que llegó a concitar tanto odio y rencor dentro del Libre porque sencillamente su nivel de simpatía era enorme, y además el apoyo y el respaldo electoral manifestado en las distintas mediciones, que solo había una forma, bueno, varias formas, pero una de ellas era el desprestigio hasta la destrucción. Y el otro elemento es el hecho de que todo el manejo electoral del poderío que usted menciona para controlar y para poder decidir
quién es el candidato. Por lo tanto, una persona que va a asumir como concejal en septiembre, que ya le diga al candidato de su propio partido de que él está expulsado, de que él no debería de participar, ya ese sesgo a usted lo alerta y le dice, señores, aquí está pasando algo raro. Si allá en el Consejo Electoral le van a armar todo porque cada partido decide lo que hace con sus propios candidatos. Entonces, en ese sentido, creo yo que el hecho de que el liderazgo de Jorge y su visión con sus equipos le digan, este no es el camino, porque este va a ser el resultado, busquemos otro camino y ese camino debe estar allanado, debe de haber un proceso de encuentro y no de desencuentro en ese partido. Creo yo que eso le levanta a Jorge su nivel de aprecio en su liderazgo nacional. Y aquellos que digan que Jorge es un cadáver político o que es un candidato que no va a tener el éxito político, yo creo que contrarresta completamente con la realidad de un candidato ganador. Cuando nosotros analizamos, ya Libre prácticamente tiene candidato único. Siempre han querido eso, no ir a un proceso electoral y tener un candidato único. Lo lograron esta vez. En el periodo pasado no lo lograron conmigo. Por más que me quisieron destruir, yo fui a la elección primaria y a la elección. Yo los obligué a ir a elecciones en el periodo pasado a Mel Zelaya y su grupo. Esta vez lo lograron. Se quedaron con su candidata única. Pero una candidata que ni siquiera levanta, concita alegría dentro del propio partido y que no tiene simpatía ella misma, va a ser mucho más débil en la elección general. Un partido nacional que quien presente sus candidatos, Asfura, por ejemplo, que se presentaba muy fuerte, ahora desacreditado por ese pacto de impunidad que hizo con Mel Zelaya, Asfura y Mel Zelaya, el Partido Nacional y Libre, pues entonces su desprestigio es enorme y el propio nacionalista anda buscando una persona que pueda votar por ella. Y en el Partido Liberal, pues Jorge se presenta como el ganador. Así es que el ambiente político para el presidenciable Jorge es altísimamente positivo. Sí, una consulta más que yo creo que es usted el indicado y con esto finalizo porque también estamos dando seguimiento a todo lo que está pasando en Nueva York y usted puede informarse a través de todos nuestros canales. Tenemos un amplio equipo que le está llevando segundo a segundo lo que está sucediendo en Nueva York para que usted se mantenga totalmente informado. Con esta consulta finalizo y usted es el más indicado que le responda como coordinador nacional de campaña. Hablemos de las matemáticas políticas. Libre llegó en este momento al poder con 1.700.000 votos a la presidencia de la República. Y usted, y digo que usted es el indicado porque ya tienen que ir manejando números, tienen que tener claro esto. Se va el diputado Jorge Calix de Libre, ya no pertenece a Libre, se va usted también con su movimiento. Va una serie, al menos 10 diputados y sumando, podríamos decir, porque se están sumando a esta causa, una serie de alcaldes también. Es todo un movimiento. La migración que realizan ustedes del Partido Libre al Partido Liberal, ¿en cuánto le merma en caudal de votos al Partido Libre? Estas matemáticas las tienen que tener y digo que usted es el indicado para responder a estas preguntas porque ya tienen que ir manejando y las matemáticas juegan mucho en este tema político. Si llegaron al poder con 1.700.000 votos y ustedes están migrando a otro partido, ustedes, ¿qué números creen que le están mermando al Partido Libre? Cuando nosotros hicimos la decisión de salirnos de Libre e irnos al Partido Liberal, en números hacíamos el siguiente cálculo. ¿Cuántos diputados se van? Se van 10 diputados propietarios y 4 suplentes. La otra pregunta era, ¿cuántos coordinadores departamentales se van de Libre con el presidenciable Jorge Calix? Al inicio hacíamos un balance de 12 de los 18 y después llegamos a 14 de los 18. ¿Qué significa en porcentaje? Imagínense, significa el 80% de los coordinadores yéndose con el presidenciable Jorge Calix. Ahora, ¿qué número de alcaldes dentro del Partido Liberal, de los 90 alcaldes, van a apoyar a Jorge? O en proyección, ¿cuántos? El cálculo nuestro es alrededor de 50 alcaldes apoyando a Jorge, que ya son poder en sus municipios. Pero además de los números también, ¿cuánto en porcentaje significaba de la gente que son militantes de Libre, que son los que van a votar en la elección primaria? ¿Cuánto iba a significar ese número? Ese número sí es difícil de proyectarlo, porque no sabemos con exactitud cuántos
en la primaria irían a votar por Jorge en la urna liberal. Eso es complicado. Pero sí le puedo decir que el simpatizante, porque el militante incluso es el que está trabajando en este momento y otros que no están trabajando pero son libres y es un voto duro. Pero el simpatizante no, porque el simpatizante es, me gusta libre, pero nada más, me gusta, pero no es un militante. Ese simpatizante, en la proyección que nosotros teníamos, seguramente en un 60% van a ir a votar a la urna de el Partido Liberal. Pero aquellos que aún votando en el Partido Libre, obligados por miedo o por alguna circunstancia o para mantener su militancia, en la elección general cambiará ese voto. Ese voto será distinto para la elección general. Pero consideremos el otro elemento para ir cerrando, es que el 1.700.000 que obtuvo la presidenta Xiomara es un voto anti Juan Orlando Hernández. De lo que hoy se está sentenciando era que se fuera Juan Orlando a toda costa. Fue un voto incluso no muy pensado, fue un voto más emocional. ¿Qué significa entonces? Que ese voto, a nivel de simpatía, a nivel de voto independiente, al nivel del fuera Jo, ese voto no se repite otra vez para Libertad y Refundación. No se repite. Ese voto buscará un candidato que realmente sea una opción política y esa opción política es Jorge Cálix. Con nosotros esta mañana el abogado Wilfredo Méndez, él es coordinador de la campaña y coordinador nacional del movimiento que impulsa la precandidatura presidencial de Jorge Cálix, quien se autoexpulsó del Partido Libre, ya no forma parte del Partido Libre, él y todos sus seguidores, y han emigrado y han hecho la solicitud para formar parte y continuar con este proceso político dentro de las filas del Partido Liberal. Bueno, que lo expulsó el melismo, ¿verdad? Dentro del Partido Liberal, donde ahora hace falta que el Consejo decida qué es lo que va a suceder. Sin embargo, este siempre ha sido su partido o su cuna, su partido de origen donde inició su carrera política. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles y por supuesto le extendemos la invitación a que se mantenga totalmente informado de todo el acontecer nacional e internacional a través del www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.